Hola, ¿qué tal? Me llamo Ricardo Zamora, soy inversionista en la bolsa y hoy me gustaría compartirte un ejemplo de una noticia que a veces te puedes topar y que si no sabes qué hacer, aquí te vamos a sugerir o te vamos a dar más nociones de qué acciones tomar en base a lo que vaya a salir el día de mañana. La noticia como tal se titula Apple pierde 300 mil millones de dólares de su valor en bolsa en los últimos 5 días. Y la realidad es que te vas a topar con este tipo de noticias muchas veces, en donde al parecer todo es catastrófico, la empresa pierde mucho valor en el mercado y es muy común o es muy natural que no sepas qué hacer en base a este tipo de noticias, en base a este tipo de titulares. Vamos a leer un poco de más detalle. Aquí lo que nos dice es que las acciones de la empresa acumularon 5 jornadas consecutivas de pérdidas ante los sombríos pronósticos de las ventas del iPhone. ¿Crees tú entonces que vaya a ser el final de la empresa, el final del iPhone como tal? Y como inversionista, pues claro que te puedes empezar a poner nervioso. Si tú tuvieras acciones de esta empresa y vieras que tiene 5 caídas consecutivas, ¿qué es lo que harías? Vamos a revisar con más detalle. Aquí nos dice que las acciones de Apple, la empresa más valiosa del mundo para aquel momento, cayeron por quinto día consecutivo, su peor racha desde diciembre, ante las expectativas de que las ventas de Apple continúen débiles los siguientes trimestres. Y como tal, en cuanto a números, nos dice que el precio de la acción cerró en $178.85, es decir, una caída del 1.7% respecto a su cierre del viernes anterior. Y vean, qué interesante, aquí nos ponen también una gráfica que parecería que todo se ve sombrío, todo se ve negativo. Se titula Decepciona. El precio de las acciones de Apple están en su nivel más bajo desde mayo. Entonces, la información que aquí se publica, que es hasta mediados del 2023, agosto del 2023, nos dice o nos da un panorama bien sombrío. Se ve claramente cómo la acción de esta empresa va para abajo sin ningún límite. Vean, teníamos aquí el número o estando en la cima, y después de esta noticia parece ser que se está cayendo completamente hasta los $180. Vamos a ver un poco más de información aquí. Nos dice que con esta baja, Apple registra 5 jornadas consecutivas de descensos y su precio acumula una baja de alrededor del 9%. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Un riesgo? ¿Una oportunidad? La realidad es que con este tipo de información no podríamos tomar una decisión 100% informada. Esta es una parte solamente de la información que tú necesitas para tomar una decisión, pero necesitas complementar con más datos todavía para poder saber si realmente esto es una mala noticia o quizá representa una oportunidad. Si tú te vas a los estados financieros de la empresa, es importante que veas cuáles son las ventas históricas de Apple como tal. Y si han caído realmente a un nivel muy bajo, entonces puede ser preocupante. Pero si en realidad solamente han vendido muy por debajo del objetivo que tienen los analistas para Apple como tal en un futuro, entonces no hay que preocuparse tanto. En ocasiones, empresas como estas, que son tan grandes y que tienen tantas personas detrás, hay muchos analistas que están siguiendo a detalle cada uno de los pasos que está tomando o cada una de las decisiones que está tomando la empresa Apple, por ejemplo. Al ser tan grande, a veces también son realmente muy exigidas y tantos los están siguiendo que cualquier noticia que es mala o ligeramente mala o menor a lo esperado, a veces el inversionista o los inversionistas salen y empiezan a vender todas sus acciones y empieza todo este efecto de bola de nieve por ahora sí que dejarse llevar por lo que dice el mercado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta es solo una parte de la información. Aquí lo que me gustaría sugerirte es de que más bien tú le des un vistazo a los resultados trimestrales de la empresa y lo compares contra todos los resultados anteriores trimestrales de la empresa. Si tienes más años disponibles, mucho mejor. ¿Cómo lo hizo el año pasado? ¿Cómo lo hizo el año antepasado? ¿Cómo lo hizo los anteriores 5 años? Y si en base a eso parece que de verdad las ventas han disminuido drásticamente, entonces sí podrías preocuparte. Sin embargo, si en realidad solamente fue una
disminución ligera comparada contra años anteriores, no hay por qué preocuparse mucho. También las ventas es solo una parte del estado o de los números financieros de la empresa. Es importante también darle un vistazo a tus márgenes, a ver si la empresa sigue ganando una buena o obteniendo una buena ganancia sobre todo eso que vende. Pero si quizás sus márgenes han disminuido, es decir, se quedan con menos dinero después de tener que gastar todo o pagar todo lo que necesiten, si se siguen quedando con una buena cantidad, no hay problema. Por eso también es importante complementar con el resto de la información financiera. Entonces, como conclusión, sí vale la pena darle un vistazo a este tipo de noticias. Sin embargo, si esto no está alineado completamente al tema de las finanzas de la empresa, si las finanzas de la empresa siguen siendo buenas, si las ventas a largo plazo parece que son buenas, entonces no tienes por qué preocuparte. Vale la pena que también des un vistazo al producto como tal y al mercado como tal. Si el día de mañana parece que ya muy pocas personas estén comprando los celulares iPhone que vende la empresa Apple, entonces quizás sí puedes empezar a preguntarte si vale la pena mantener las acciones de esta empresa. Pero si te das cuenta que las personas siguen teniendo un buen concepto del teléfono, que siguen queriendo utilizar el último teléfono que se lanzó, si quieren mantenerse todavía actualizados en ese aspecto, entonces quizá puede ser solamente una pequeña mala racha en el camino, pero en el largo plazo todavía tengan expectativa de crecimiento. Entonces, complementa tu información, no te quedes solamente con los titulares de las noticias y dale un vistazo también a la información financiera de la empresa para que con ello sepas tomar una decisión si mantienes tu inversión en esta empresa o si más bien quizás es momento de empezar a vender. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.